Muy bien, mis hermanos, Jesús ha introducido ya o ha hablado ya sobre los lamentos, el juicio de aquellos hombres hipócritas. ¿Se acuerdan de los ay? Todo eso lo vimos en Mateo 23. Los lamentos sobre los hipócritas, porque serán juzgados. Y después expresó el lamento de Cristo sobre Jerusalén, porque muchas veces Jesús quiso juntar a los judíos como una gallina junta a los pollitos, dice Cristo, pero no quisisteis. Qué triste, ¿verdad? Que Dios quiso reunir a la nación de Israel y salvarla, pero la nación de Israel no quiso. Y lo que vemos ahora en Mateo 24:1 es el abandono de Cristo. Note lo que dice Mateo 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo, ¿y qué iba a hacer? Y se iba. Hasta este momento todo había estado ocurriendo en el templo. Él dio su discurso ahí, las primeras partes, habló del lamento de los pobrecitos que serían juzgados, condenados. Habló del propio lamento de él, por lo menos Mateo lo ubica en el templo. Y dice Jerusalén, Jerusalén, dice Mateo que ahí fue cuando él dijo eso. Otros evangelistas lo ubican en otras partes a Jesús. Eso no importa, porque los evangelistas, los evangelios, no tienen como tarea decir todo tal como ocurrió. Y entonces, no es un libro histórico de cosas puntuales tal como ocurrieron. Es un libro escrito para decirnos lo que ocurrió y llevarnos a nosotros a creer y a ser como Cristo. ¿Me explico? Es para eso. La intención de los evangelios es contarnos la historia de Cristo para salvarme y transformarme. Así que ellos acomodaban la historia según cada evangelista quería. Mateo dice que ahí en el templo Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte pero no quisiste. Y ahora Mateo dice, y cuando ya él los abandonaba, cuando ya él se iba, dice Mateo 24:1, ya se iba del templo, ya se iba de Jerusalén, se acabó la presencia de Cristo en medio de ellos. Eso es muy lamentable, eso es muy triste, que ya el Señor se retire su manto, retire su bendición, retire su presencia de en medio del pueblo que fue por décadas, por siglos, por milenios el pueblo de Dios hasta ese momento. Cuando Él está por retirarse, los discípulos lo agarran y le dicen, mira, el templo. Este templo había sido reconstruido, esta era la tercera vez que lo habían reconstruido y estaba todavía en proceso, no habían terminado. Era la tercera reconstrucción del templo y tenía unas piedras inmensas, enchapadas en oro, mármol bellísimo. ¿Usted se imagina unas paredes de piedra de mármol bellísima y enchapadas con oro, que las pegas, las juntas están rellenas de oro para poder darle hermosura? Esto era algo que a los discípulos, a los seguidores de Cristo, los asombraba. ¿Pero en qué estaban asombrados, hermanos? ¿Qué los tenía a ellos con la boca abierta? Cosas meramente terrenales. Un edificio de piedra. Para Jesús no era nada más que una piedra sobre otra piedra. Jesús dice, ¿ven todo esto? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Ven toda esa grandeza? Aquí no va a quedar absolutamente nada. ¿Cuándo, Señor? Cuando yo vuelva. Cuando yo venga en gloria. Aquí no va a quedar absolutamente nada. Eso fue cierto para la nación de Jerusalén. En el año 70, después de Cristo, Jerusalén fue invadida por Roma de manera oficial y total. Antes estaban bajo el gobierno de Roma. En la era de Jesús estaban bajo el gobierno de Roma, pero les toleraban un gobierno local. Pero ahora, en el año 70, después de Jesús, entraron a Jerusalén y derribaron las paredes del templo. Se acabó. Desde ese día hasta hoy, ese templo no quedó nada de él en pie, excepto una pequeña parte que se llama el Muro de los Lamentos. Hasta hoy en día, los judíos van ahí y abren huequitos con las uñas y meten una oración
por su pueblo, se lamentan por su nación, porque fue destruida totalmente. Jesús lo prometió. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Hermanos, ¿quién era el centro? ¿Quién era el importante? ¿Y a quién estaban apreciando los discípulos? Tristemente, estaban enfocados en el edificio y no en Cristo. Estaban enfocados en lo terrenal y no en lo celestial y no en lo eterno. Mateo quiere, sin lugar a dudas, desde ahí ya enseñarnos, desde ahí ya decirnos, hermano mío, amigo mío, la vida no se trata de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo tocar. La vida se trata de lo que no se ve, de lo eterno. Y todo lo eterno está por venir. No debería yo estar admirando algo terrenal, debería estarme preguntando sobre lo celestial. Así que Mateo toma a los mismos discípulos, después de que Jesús les dice, todo esto va a ser destruido, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Todo esto, hermano, amigo mío, todo esto, cuando te veas al espejo, también observa eso. Este templo terrenal también va a ser destruido. Todo esto va a ser destruido. Aquí no va a quedar músculo sobre músculo, pelo sobre pelo, que no sea removido. Hay algunos que tienen mucha testosterona, ¿verdad? Son muy peludos, entonces ellos se ven al espejo y dicen, soy un hombre de pelo en pecho. Aquí no va a quedar nada que no sea removido. Los gusanos y el infierno, o la edad, se va a encargar de encorvarte y mostrarte que no hay nada terrenal en lo cual poner mi confianza. Todo será removido. Entonces, ¿en qué debo pensar? ¿En qué debo usar mi mente? Debo usarlo en la eternidad. Esta conversación generó las siguientes preguntas y con esto iniciamos. Las señales de tu venida, las señales de la eternidad, las señales del fin del siglo. Ese es nuestro sermón. Conociendo a Jesús el Cristo, señales de su venida, señales de que ya se acaba todo esto, de que no va a quedar más piedra sobre piedra y Cristo aparecerá en gloria, para que no haya más muerte, para que no haya más separación, para que por fin se establezca el reino de Dios para siempre. Los evangelios inician con esta expresión: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y los evangelios, cuando antes de que Jesús vaya a la cruz, terminan con este escenario: señales antes del fin de los siglos. Leamos Mateo 24:3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se le acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Eso que dijiste, que las piedras no van a quedar más sobre las piedras. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de los siglos? Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Lo primero que quiero que notes en las señales de los días del fin, en las señales del atardecer del día del hombre, esto es lo que nosotros podríamos llamar el día del hombre. Estamos viviendo una era que es la era en la que el hombre hace lo que le da la gana, el hombre hace lo que quiere. Es una era de gracia, pero desde la perspectiva de la humanidad. El hombre no piensa en Dios, el hombre ignora todo lo que tiene que ver con Dios. Nadie está pensando en la eternidad, todo el mundo está pensando en los muros del templo. Todo el mundo está pensando en la grandeza de las cosas humanas, en la belleza de las cosas terrenales. Todo el mundo está admirado viendo todo lo que puede lograr. Por eso siempre bromeo, el high look puede manejar, ¿verdad? De repente un día me monto en uno, no crea usted que yo los aborrezco, me encantan los carros, me encantan los camiones, me encantan las motos, me encantan las casas bonitas, bellas y grandes, pero ¿qué es todo eso, hermanos? Arena nada más. Lo mejor es Cristo.
Lo mejor está por llegar, lo mejor está por venir. El día del hombre, más bien se le está poniendo el sol. Jesús está parado en el monte de los olivos. ¿Y qué es lo que hay en el monte de los olivos? En el monte de los olivos es el este de Jerusalén. El monte de los olivos es por donde sale el sol. Imagínate ese escenario. Si alguna vez viste la película Gandalf, si mal no recuerdo, aparece cuando los ogros se van a comer al Pies Grande, ¿cómo se llama? A Frodo. Se van a comer a Frodo y a sus amigos los gigantes, y Gandalf aparece detrás de unas piedras en el monte de los olivos, y el sol brilla sobre él y los gigantes se petrifican y no logran comerse a Frodo, ¿verdad? Al pies grandes, al hombre con los pies grandes. Gandalf es una imagen de Cristo glorioso. Cristo se sube en el monte. Detrás de él lo que brilla es el sol saliente, el sol del este. Y hay una imagen gloriosa. Ellos están viendo algo glorioso y le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? Y él está teatralmente, el evangelio teatralmente está mostrando el escenario del resplandor del sol de justicia, como dirían los profetas en la antigüedad. El resplandor del sol de justicia, el levantamiento del sol. Por eso lo ubica en el monte de los olivos. Por eso se llama el sermón del monte de los olivos, porque habla desde el lugar donde él va a resplandecer un día. Y dice lo que va a pasar cuando él resplandezca. En esto los hombres deberían estar ocupados. Así que los hombres que están ocupados ahora en cosas eternas preguntan tres cosas. ¿Cuándo sucederá esto? Versículo 3 de Mateo 24. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal? En singular, no en plural. La señal de tu venida. Y 3, la consumación del siglo. La consumación de este siglo. En la Biblia, la vida de la humanidad se divide en dos: este siglo y el venidero, nada más. En la Biblia no hay sobreénfasis de qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. No hay sobreénfasis de un rapto. Eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es este siglo y el venidero. ¿Cuándo se va a acabar este y va a iniciar el otro? Eso es lo que la Biblia pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo será, Señor? ¿Cuándo será esto? Ahora tenían buenas preguntas, ¿no? Ahora tenían la mirada puesta en Cristo. ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo inicia lo eterno? ¿Cuándo inicia lo que no tendrá fin jamás? ¿Cuándo se acaba este siglo? Jesús responde a tres preguntas en todo Mateo 24. Así que hay que estar atento. ¿Qué pertenece a qué? Y todo siempre pertenece a la eternidad. Jesús habla como el profeta que Él es. Habla en nombre de Dios. Dice lo que va a pasar. Y siempre está todo relacionado con el ya, pero todavía no. Siempre está todo relacionado con esto ya pasó, pero todavía falta. Su discurso es así. Si, hermano mío, usted espera que yo le dé una fecha hoy de cuándo viene Cristo, lo siento. La Biblia no hace eso y yo no pretendo hacer eso tampoco. Lo que veremos es la respuesta a cuándo, cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Así que veamos lo primero. Jesús responde, se puede decir, de atrás para adelante. Empieza con la consumación del siglo. ¿Cuándo se va a acabar todo? Ahí inicia, versículo 4. Jesús respondió. Número 1, dice Jesús. En primera instancia, ¿qué dice, hermanos? Que nadie los engañe. Tengan cuidado. Jesús dijo, ¿cuándo? No. Inició con advertencia, señalamiento pastoral. Cuando piensas en lo que está por venir, cuando miras hacia la eternidad, en primer lugar, cuídate que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Entonces parece como que hay varios caminos que llevan, por lo menos en discurso, a eso que llamamos el fin. Varios caminos que apuntan hacia cuando todo se acabe, arranque la vida eterna. Cuídate que nadie te engañe. Si tú, como yo, fuiste criado en un potrero en Guanacaste, ¿has visto los caminos del ganado en los potreros? La verdad, si no conoces el potrero, no sabes para dónde van. Tienes que saber cuál trillo de es el que va para el salero,
¿Cuál trillo de esos es el que va para donde toman agua? ¿Cuál trillito de esos va para el portillo que conecta con la finca de los Gómez? Hay que saber, ¿verdad, papi? Hay que saber, que nadie te engañe, porque hay mucha gente hablando, hay muchas voces, hay muchos discursos, hay muchas opiniones con respecto al fin de todo, con respecto a la eternidad. Lo primero es, ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado que nadie te engañe. Y dice la Biblia, versículo 5 te dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán, 2 veces, que nadie te engañe, y engañarán a muchos. Una de las cosas que Jesús da como señales de que se acerca el fin es el aumento de la mentira, el aumento del engaño, la perversión de los caminos que llevan a el cielo. Y la primera gran advertencia es: ten cuidado que nadie te engañe con respecto a eso, porque hay muchos aparentes caminos llevando a la gloria. Debemos meditar en nuestro corazón y tener cuidado con estos caminos que se abren delante de nosotros. Debemos tener esto presente. Las señales que Jesús dio en ese párrafo son engaño viniendo en su nombre. Además, dice el versículo 6, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen. Otra advertencia. Cuidado que no los engañen, cuidado que no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, es decir, guerra, reino contra reino, es decir, guerra, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo del fin. ¿Cuándo se acabará todo, Señor? Cuando se den cuenta que hay mucho engaño, ya empezó. Cuando se den cuenta que hay muchas guerras, nación contra nación, ya empezó, ¿verdad? Cuando se den cuenta que hay hambres, terremotos, pestilencias, como decíamos ahora en el año 2020, el COVID, que era una pandemia. Yo nunca había oído esa palabra, pandemia. Cuando se den cuenta de esas desgracias de la humanidad, sepan que ya está en on. ¿Han visto eso que es on-off? Ya dio arranque el fin de esta era, el fin de la humanidad. Hermanos, estamos ahí. Uy, pastor, qué susto. ¿Qué es lo que dijo Cristo? No se alarme, quédese quieto, apenas está empezando. Apenas está empezando, se va a poner peor. Se va a poner peor. Pastor, ahora estoy doblemente alarmado. La instrucción era: no se alarme, que no lo engañen, entre el pánico. Portaos, diría la Biblia, varonilmente. Cuando ustedes escuchen todo esto, alcen la frente. El regreso de Cristo está cerca. Alce la frente. Así que usted tiene que saber bien dónde está parado, porque la cosa se va a poner seria. Solo está empezando, solo está empezando. Ustedes saben que ya se llevaron a Maduro. Y saben que el emperador chino ya dijo que si Trump no dice qué va a hacer con Maduro y no lo libera, se están abriendo las puertas a la tercera guerra mundial. Dios quiera que sea, como buen comunista, un hombre de lengua floja pero de músculos débiles. Es decir, solo sirven para hablar. Dios quiera que así sea, como buen socialista. Sin embargo, no se sabe. Nunca se sabe. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Cuando escuchen esto, sepan que ya empezó. Hermanos míos, la guerra, los rumores de guerra, las hambres y los terremotos siempre nos han acompañado. Siempre han estado con nosotros. Entonces, pastor, sí, todas las culturas han sido históricamente bélicas, dedicadas a pelear. Si usted lee cuando el rey David dice, cuando era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, o sea, hasta tenían una temporada del año que decían, fuímonos, viene el campeonato mundial de guerra, a pelear. Las naciones antes eran militantes, guerrilleros, peleones, invasores, invadiendo, sometiendo, maltratando, robando, explotando. Siempre ha sido así, desde que Adán y Eva pecaron, Caín mató a Abel. Siempre ha sido así, eso nunca ha tenido diferencia. Entonces,
¿Qué dice que cuando esto pase es que ya va a empezar? Escucha ahora esto. El siglo XX, del año 1900 al 2000, es el único siglo en la historia humana donde se han dado guerras, hambres, terremotos como nunca antes vistos, nunca tan destructivos, nunca tan letales. ¿Me explico? Guerra siempre había, pero era con flechas y con piedras. Ahora es con plomos y con armas nucleares, con armas bioquímicas. Ahora es con drones que te persiguen hasta que te acaban. Esto es otra historia. Ahora es, dice Manuel, con un casco que ve por detrás de la pared. ¿A dónde te escondes en una guerra así? Si te están viendo. ¿Por qué cree usted que sacaron a Maduro tan extraordinariamente? Porque te están viendo, te están oyendo. Saben lo que estamos hablando, saben dónde estamos parados. Yo desactivé la ubicación de mi celular. Tú apagaste el icono de azul a gris. ¿Quién dice que ellos no saben dónde estás? ¿Por qué cuando el COVID decía, te acabas de acercar a alguien que está registrado con COVID? ¿Y en qué momento instalaron eso en mi teléfono? No me pidieron permiso a mí, ni te lo van a pedir. Yo a veces le digo al chino ese, yo sé que me estás oyendo, ¿verdad? Yo sé que me estás oyendo porque yo ando un Huawei, entonces yo sé que me está oyendo. Si usted anda un Samsung, un iPhone, sepan que lo están oyendo en Estados Unidos, depende de lo que andas, de ahí te están escuchando, de ahí saben dónde estás. Hermanos míos, estamos en un mundo como nunca visto. Se abrió en el siglo XX una puerta que no se ha vuelto a cerrar. El mundo hizo un giro del que no se ha levantado aún y del que nunca más se levantará. La perversión sexual, la inmoralidad. Antes lo que era inmoralidad sexual ahora es saturación, ahora es estilo de vida, ahora es impiedad. Y eso solo para hablar de un aspecto. Estamos en un mundo completamente distinto al que vieron nuestros abuelos. No se alarme, solo abra los ojos y dése cuenta. Pero ¿saben cuál es la señal que nunca se había visto sino hasta ahora? En el siglo XX. ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál creen que sea? Guerra todo el tiempo, pero ahora son más letales. Hambre, hambruna todo el tiempo, pero ahora son mortales. De una manera global. Ahora es pandémico. Todo el mundo se hunde cuando ocurre algo como eso. ¿Me explico? ¿Y cuál es la señal de las que dio Jesús ahí del principio del fin? Que es la primera vez que la vemos del 1900 para acá. Se llama el engaño doctrinal. El engaño doctrinal. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo vengo de parte de Cristo, yo soy cristiano, yo te estoy hablando del Evangelio, pero esta es la sana doctrina. ¿Cuántos no han oído esa palabra por todas las iglesias que han ido? La sana doctrina, todo el mundo tiene la sana doctrina. La Biblia dice, sí, yo sé lo que la Biblia dice, dice un hermano. La pregunta es ¿qué significa? Yo sé lo que ella dice, pero ¿qué significa? Hermanos míos, hasta el año 1500 después de Cristo, el Evangelio estaba en general casi encapsulado en lo que se conoce hoy como la Iglesia Romana, Apostólica, Católica, Romana, Apostólica. Me explico, es decir, lo que ocurrió por medio del Imperio Romano. Hasta el 1500. En el 1500 vienen los reformadores y se inicia el movimiento luterano, el movimiento calvinista, el movimiento anglicano, y por ahí paró más o menos. Y luego de ahí para allá inician los bautistas. Y ahí han ido, por ahí, diversificados. Los anabautistas, los calvinistas, los luteranos, los anglicanos, más o menos por ahí. Ok, pero ¿qué pasó en 1940? Surgieron movimientos evangélicos globales y misiones internacionales. ¿Y qué pasó en 1970? Explotaron como arroz las iglesias independientes en África, en Asia y en América Latina. Ahora todo el mundo es cristiano como le venga la gana. Cada uno es cristiano de donde quiera, del centro, de adelante, de aquí, de para allá. Todo el mundo es cristiano. Y esta explosión demográfica de iglesias ha sido altamente apoyado e impulsado por el movimiento pentecostal. El pentecostalismo, así se llama. Iglesias que quieren revivir lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, bajo la venida del Espíritu Santo.
¿verdad? Iglesias que quieren revivir la venida del Espíritu Santo, quieren revivir el día de Pentecostés, quieren que se sienta aquí el Espíritu de Dios. Y empiezan a hacer cosas humanas y a manipular las ideas de la gente. La organización pentecostal más grande en el mundo es las iglesias Asambleas de Dios, seguidas por Movimiento Misionero Mundial. Ese tipo de agrupaciones, Evangelio Completo, todo ese tipo de agrupaciones pertenecen a movimientos pentecostales. Pero pastor, entonces los bautistas no, también están diversificados. Mira, aquí apunté de los bautistas: fundamentalistas, los bautistas amén, los bautistas misioneros, los bautistas independientes, los bautistas de los White, los bautistas de los Murdoch, los bautistas de Bill Tabor, los bautistas del Buen Samaritano. Tal vez tú no tienes ni idea de qué estoy hablando, pero estoy hablando de la línea en la que yo crecí. En una reunión una vez dijo un director: bienvenidos todos los bautistas, los de adelante y los de atrás, los del centro y los de la izquierda y los de la derecha. Porque se reunieron todos para una gran reunión. ¿Adivina cuál fue el fruto? Nada. Volvieron a salir todos tan separados como entraron. ¿Me explico? Y uno dice, todos están bajo la cobija bautista. Sí, y entonces, ¿por qué hay tantos? Solo de entre los bautistas en Costa Rica. ¿Sabes cuántas denominaciones cristianas hay en este mundo, hermano? Aproximadamente 50,000 movimientos cristianos. No estoy hablando de movimientos no cristianos, no estoy hablando de los testigos de Jehová, no estoy hablando de los mormones, estoy hablando de los cristianos. Aproximadamente 50,000. ¿A cuál pertenecemos? De esos 50,000 hay entre 35 a 70,000, un promedio 50,000. Eso es demasiada división, ¿sí o no? Imagínate uno queriendo ser cristiano y encontrar 50,000 puertas. ¿A dónde entro? ¿Por cuál me voy? Eso es una confusión total. ¿Y qué fue lo primero que dijo Cristo cuando habló del fin de la era humana? Cuidado que no te engañen. Cuidado que no te engañen. Pastor, ¿usted podría estarme engañando? Yo espero que no. Pero tú deberías tener cuidado. Tú deberías leer tu Biblia. Tú deberías estudiar la palabra, examinar lo que hablamos, estudiarlo cada día en tu casa. La gente de Berea fueron llamados personas más honorables, porque cada día llegaban a la casa y estudiaban lo que se les había dicho. Lo estudiaban para ver si era verdad. Hermanos míos, usted debería ir a comprobar si es cierto que hay un aumento de movimientos cristianos en el siglo XX. Usted debería ir a ver si eso es cierto. Usted debería examinar si es verdad que las guerras actuales han sido más crueles y déspotas que todas las anteriores. Y debería examinar bien si lo que yo estoy diciendo es cierto, que hay 3 preguntas en una con respecto a Jesús y cuándo sucederá esto. Y que la principal señal en este momento de los fines del tiempo es la mentira. ¿Cómo sé que todo esto ya inició el fin? Engaño, diversificado, amplio, monstruoso. Ya no se sabe ni a quién escuchar. Te volverás loco si estás comparando predicadores. Te volverás loco. Porque hay demasiado, hay demasiado. Necesito volver a la Biblia y escuchar la bendita palabra de Dios y pedirle al Señor que me guíe, guárdame del mal, no me dejes llegar a un lugar donde me estén engañando, ayúdame a estar en un lugar donde se viva conforme a la verdad del Evangelio, pero para eso necesito conocer el Evangelio. La gente normalmente me dice, estoy visitando una iglesia, y yo le digo, ¿está leyendo su Biblia? Si usted está visitando una iglesia pero no está leyendo su Biblia, conociéndola y estudiándola, cuidado. Ha entrado usted de repente a una sinagoga de Satanás, a una iglesia del diablo. Porque si hay formas de llevarlos al infierno, créeme que él las va a usar todas. Y la primera sería engaño. Que se parezca a la verdad, pero realmente sea mentira. Muy bien, he dicho suficiente. No hay más que decir sobre el fin del siglo, sobre cuándo va a iniciar el fin del siglo. Cualquier otra cosa sería meramente estar uno hablando especulaciones, nada preciso. Las señales son
guerras como nunca antes, hambre como nunca antes y engaño como nunca antes, para decir que ya arrancó. ¿Me explico? No para que ya llegue, no, principio de dolores, nada más. Y todo eso parece que arrancó por lo menos en el año 1900, de los 1900 para acá. Todo eso está agrupado, adivina en cuál siglo, siglo XX. Ya estamos en el 21, pero todo eso pertenece al siglo XX. Ya arrancó, ya inició lo que se llama una revolución. Estamos viviendo en medio de una revolución cultural, religiosa, moral. Hermanos, hoy en día aquí ya no se puede ni hablar. Tú dices algo y es discurso de odio. Y uno dice, ¿cuándo en Ojancha? ¿Cuándo en Ojancha? Me criaron, me volaban un garrote haciendo vueltas y me daba entre los pies. Hoy en día no puedes hacer eso. Y no necesitas hacerlo ni deberías hacerlo. Pero solo te estoy mostrando, comparando cómo ha cambiado este mundo del 1900 para acá. Esto no es antiguo. Esto, como diría el pastor Miguel Núñez, fue apenas ayer. Fue apenas ayer que el mundo empezó a cambiar. América Latina lo ha sentido de 1950 en adelante. De 1950 en adelante arrancó esta explosión. Ahora pasemos al verso 9. Jesús dice lo siguiente, y va a las señales del fin mismo. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán, serán odiados. Recuerden, él inició con las de inicios del fin. Ahora con las del fin. Los entregarán a tribulación, los matarán, serán odiados todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces. Es decir, va a haber apostasía, la gente va a dejar de creer y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos otra vez engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí tiene las señales de la llegada del fin mismo. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Entrega y traición entre unos y otros dentro de la iglesia. Entrega y traición interna en la iglesia. Apartarse de la fe, es decir, apostasía, dejan de ser creyentes. Y lo tercero, predicación del evangelio en el mundo entero. Las dos primeras señales, igual que las guerras y las hambrunas, las dos primeras señales siempre han estado entre nosotros. Desde que inició la iglesia, Judas entregó a Cristo. Desde que inició la iglesia. Desde que inició la iglesia, los cristianos tenían que dibujar un pececito en el polvo, en la tierra, y si el otro dibujaba el pececito, significaba que él era cristiano igual que yo. Porque la palabra pez en griego eran palabras relacionadas, no me acuerdo qué, algo de Cristo. Ellos habían hecho como un, ¿cómo se llamaba? Un acróstico, gracias, con las palabras griegas que formaban el término pez, que tenían que ver con Cristo. Entonces ellos dibujaban el pececito, y yo estaba hablando con él, me parecía que como que es cristiano. Entonces yo le dibujaba un pececito en el suelo, y si él lo agarraba y lo hacía también, le decía, te veo a tal hora en la cueva aquella. Y allá se iban. ¿Y por qué hacían eso? Porque los vendían. Cuando se daban cuenta que alguien era cristiano, o algunos iban para ver qué era lo que hacían y venir a denunciarlos, para que los entregaran. Siempre ha existido la traición entre los hermanos. Entre los cristianos siempre ha existido la traición. El apartarse de la fe, el enfriamiento espiritual, igual. Sin embargo, las palabras que Jesús usa aquí hablan de engaño como nunca antes y de apostasía como nunca antes. Pero hay una señal que no se puede confundir con ninguna otra: predicación del evangelio en el mundo entero. En el año 2000 se consideró a América Latina como un pueblo evangelizado. Ya no es más un campo blanco, así se le llama en el argot de los misioneros a un lugar donde hay que ir a predicar a Cristo. Campo blanco. América Latina en el año 2000 se consideró un pueblo ya alcanzado por el evangelio. Levanten el chinamo, misioneros
misioneros, nos vamos. Y las organizaciones misioneras norteamericanas levantaron a sus misioneros de toda América y América Latina. Se devolvieron a sus tierras, pero se empezaron a ir hacia otros lados, principalmente a África y a Asia. Y si buscas hacia dónde fueron hacia un lugar que se llama la Ventana 1040. Eso es la latitud y la longitud en el mundo. En ese recuadro están los únicos pueblos que todavía no han sido alcanzados con el Evangelio. Y revisa la historia y te das cuenta que el Evangelio salió de ahí. El Evangelio salió de donde ya volvió. América Latina ya no es un blanco de evangelismo. Ahora los latinos van a evangelizar a los Estados Unidos. Están yendo de regreso. ¿Qué significa eso, hermano? Que ya el evangelio se predicó. Y si el internet no ha impulsado la predicación del evangelio en el mundo entero, entonces no sé qué es predicar el evangelio en el mundo entero. Por lo menos yo entendí el evangelio a través del aparato y de la red. Escuchando en internet, entendí la proclamación del evangelio. Nosotros necesitamos meditar en esto, cómo el evangelio ha alcanzado al mundo entero. Ya se ha predicado, dice Cristo, que esta es como la gran señal, la magna señal del fin de todo. Escucha el verso 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Este es un testimonio. No van a poder decir que no sabían. No van a poder decir que no escucharon. Y entonces vendrá el fin. Lo primero era las señales de que ya arrancó. Y lo que acabamos de leer es la señal, el testimonio de que ya se acabó. Así que ya estamos bastante metidos, ¿no? en el proceso. Ya tenemos todas las señales de que ya arrancó. Y estamos viviendo la exposición del evangelio al mundo entero. Así que ya esto es como cuando la película usted ya ve que ya se va acabando y ya usted se levanta y se acomoda y le dice, pero no ha terminado. Sí, pero ya eso ya se acabó. Ya está casi saliendo los subtítulos ahí de quién participó haciendo qué cosa. Esto se terminó. Ya entendí la película de principio a fin. Hermanos míos, la historia de la humanidad está llegando a su final. ¿Cuál es el llamado para los santos? Vamos a leerlo de nuevo ahí. Devolvámonos a esos versículos que leímos. Verso 13. ¿Qué dice? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuál es el llamado, hermanos? Perseverar. Mucha traición en medio de nosotros. Mucho engaño en medio de nosotros. Predicación del evangelio ya. Vaya, háblele a alguien de Cristo. No, yo ya oí de Cristo. Todo el mundo ya escuchó de Cristo. Dice, mantente firme, persevera en la fe, sigue yendo al culto, sigue escuchando el evangelio, sigue predicándoselo a otros. Tú no te desvíes, no importa lo que está pasando a nivel interno. Pastor, es que aquí tanto hipócrita. Y dice John MacArthur, que ya está en la presencia del Señor, siempre hay una silla vacía para un hipócrita más. Siempre. Siempre. Tú persevera, tú continúa, tú sigue a Cristo, sigue viniendo, sigue exponiéndote, sigue escuchando. Si están predicando la palabra, sigue ahí, no te desvíes, porque el que se mantenga hasta el fin será salvo. Ahora, eso es salvación por obras, pero es que no está diciendo que seré salvo por perseverancia. Lo que está diciendo es que la perseverancia caracteriza a los que Dios por gracia ha salvado. Increíblemente, los han quemado con leche y siguen bebiéndola caliente. ¿Me explico? Les ha pasado de todo, pero siguen creyendo en Cristo, siguen creyendo en la fe, siguen viviendo la fe. Y uno dice, mire, el único que me ha podido sostener será Cristo, porque yo ya me hubiera ido hace días. Me ha pasado tanto. ¿Y por qué sigues viendo a Cristo? Porque Él me está sosteniendo. En medio de tanto caos eclesiástico, interno, el Señor sigue sosteniendo a los que son de Él. Esos son los que llegarán hasta el final, perseverarán. Es una acción de Dios. Él nos persevera. Cuando decimos ese canto, Él nos sostendrá, es otra forma de decir, Él me perseverará, Él me sostendrá, Él me mantendrá hasta la eternidad.
Hermanos míos, tenemos que pensar en esto. Dice la Biblia, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Que nos gocemos en la esperanza y que perseveremos en el sufrimiento. Romanos 12:12, eso es lo que dice. Persevere, siga adelante, no se canse de hacer el bien. Muchos dirán, pastor, cuando yo vine a la fe, empezó la dificultad. Cuando yo por fin entendí el evangelio, todo se me empezó a caer a pedazos. Manténgase firme, siga, manténgase viendo a Cristo. Es normal que eso ocurra. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora veamos las señales inminentes y propias de la destrucción del templo, porque ellos preguntaron por lo del templo. Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. ¿Por qué? Porque se les va a hacer difícil huir. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y la instrucción era, cuando te des cuenta de la abominación desoladora, ¿eso qué significa? Abominación, que van a usar el templo para algo pagano, para algo que no glorifica a Dios. Eso hizo Roma cuando invadió Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y desoladora porque no iba a quedar nadie. Cuando te des cuenta de eso, huye y no vuelvas a ver para atrás. Ahora, lo interesante es que Mateo fue escrito entre 30 a 70 años después de Cristo. Cuando esto fue escrito, ya la gente lo había sufrido. Entonces, ¿para qué contarles lo que ya sufrieron? ¿No le parece raro? ¿Para qué les cuento a los hermanos lo que ya los hermanos sufrieron? Se lo cuento porque tienen que entender algo más. Hermanos, estamos hablando de las señales del fin. Cuando veas todo esto, no vuelvas a ver para atrás. Cuando veas todo esto, no regreses por tu capa que se te quedó en la casa. No regreses por las cosas terrenales. Cristo también dijo en otras partes de una manera diferente. El que toma el arado y vuelve a ver para atrás, no sirve. Hermanos, ya estamos casi, ya esto ya casi huele a azufre. Sí. Entonces no vuelva por su capa, no vuelva por nada de este mundo. Usted siga a Cristo. No se devuelva a buscar algo terrenal porque va a perder su alma por eso. Siempre me llamó la atención que le dice el profeta a Giesi, no es tiempo, Giesi, no es tiempo de hacernos de vestidos, ni de oro, ni de nada de eso. ¿Se acuerdan que Giesi fue y cobró lo que el profeta hizo de gracia? Giesi fue y dijo, mira, es el profeta que lo disculpe, pero que si puede le dé algo. Y él agarró unos vestidos y unos lingotes y fue y los escondió, pero el profeta sabía dónde estaba. Ahora la lepra de Naamán te caerá a ti. Y ahí quedó Giesi, siervo del siervo de Dios, plagado en la lepra de aquel, por codiciar lo meramente terrenal. Hermano mío, cuando usted escuche que ya llegó, ya lo está escuchando, ¿no? Cuando escuche que ya llegó, no vuelva para atrás, no tome nada de esta tierra, deje todo y mire a Cristo. Deje todo y mire a Cristo. Yo camino allá por aquella finca que tengo y lo que siento, yo no siento así como cada paso más grande, ¿verdad? Nada más camino y digo, dentro de unos días, las huellas que yo dejé en ese barro se borrarán. Otro tomará posesión de ella o Cristo volverá. Y todo lo que yo habré tenido o provisto en esta tierra, ¿de quién será si mi alma no le pertenece a quien es el dueño de ella? Hermano mío, tengamos cuidado. Cuando escuches esto, no vuelvas para atrás. Y hay de aquellas que están embarazadas, claro, les va a ser difícil huir. Hay de aquellos que están llenos de las cosas de este mundo y van a tropezar por su apego a las cosas mundanas. Pastor, ¿pero por qué espiritualiza eso? Porque eso ya le había pasado a la gente que lo leyó. No tiene sentido, no es un aviso de lo que les va a pasar. Es una forma de transmitir la idea. Huyan de las cosas de este mundo. Diría Juan, no amen al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo no ama a Dios. No amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. Mírelas. Felicite al hermano que las adquirió. Dele su reconocimiento. Pero no se quede su corazón prendado de esas cosas. Porque se harán alas, dice la Biblia. Volarán, van a pasar. El Señor las traerá a juicio y las quemará. Esta huida aparece vinculada a una gran tribulación. ¿Cuál debe ser la respuesta correcta? Mateo 24:20. ¿Qué dice, hermanos? Oren. En lugar de volver por la capa, en lugar de andar detrás de las cosas de esta tierra como el fin último de todas las cosas, oren. ¿Para qué? Para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en día de reposo. Imagínate un día de reposo, no habían comido, estaban haciendo ayuno, no había nada listo ni nada cocinado. Era un tortón que pasara una emergencia en el día de reposo, porque la gente estaba haciendo nada, reposando. No había nada listo. Es como cuando alguien dice, vamos a la playa, y usted dice, pero ¿qué vamos a comer? Nos va a dar hambre. Ni atunes hay, dice uno, ¿verdad? No hay nada listo. El día de reposo era un mal día para huir. Además, el invierno era un mal tiempo también. Si vives en un lugar como donde yo vivo, llueve hasta cuando no tiene que llover. Nunca se sabe, hay que andar la capa en el hombro. Siempre hay que andar la capa en el hombro. Usted ve limpio el cielo, al ratito está lloviendo otra vez. El invierno es trabado. El invierno es una cosa que te complica. Si no tienes paraguas, capa, botas de hule, te la vas a pasar feo. Dice Cristo, oren para que no tengan estorbos, para que no estorbe nada ante la necesidad de huir de las cosas de este mundo y correr hacia la esperanza que se nos traerá cuando Cristo sea manifiesto. En ese momento, las palabras de Jesús hacen una curva y se vuelven hacia la gran tribulación. Dice el verso 22, así aquellos días, y si aquellos días, no fueran acortados, nadie se salvaría. Por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. ¿Por qué? Porque en el 21 dice, habrá entonces una gran tribulación, una gran angustia, como nunca antes ha acontecido. Eso va a pasar. Eso ha pasado siempre, pero va a pasar de manera especial antitos de que Cristo vuelva. Esa gran tribulación nos lleva a entender que no solo le pasó a Jerusalén que le invadieron en el año 70, sino que está por venir algo más, parecido a lo de Jerusalén, pero más grande, al mundo entero. Versículo 23. Entonces, si alguien dice, mira, aquí está el Cristo, o allí está, ¿qué dice? No lo crean, porque se levantarán otra vez falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan. Miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. ¿Por qué? Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. ¿Ustedes han visto donde hay un animal muerto? Ahí están los opilotes. Es evidente. Es lo que está diciendo Cristo. Cuando yo vuelva será evidente. Evidente. Donde yo esté, cuando yo ponga mis pies sobre esta tierra, será evidente. No ande corriendo detrás de los que dicen que está allá en la casa del hermano Chano. ¿Quién? Cristo. Usted está loco. Cuando Cristo venga, no va a ir a estar oculto en la casa del hermano Chano. Será evidente. Pero les dijeron a unos cristianos que vámonos para tal montaña que va a llegar Cristo. ¿Y qué hicieron? Vendieron todo y se fueron. Usted sabe que la venida de Cristo ha sido profetizada un montón de veces por unos cuantos engañadores, y entre ellos también bautistas. También están ahí los que se creen más estudiosos de la Biblia. Hasta eso fueron a esperarlo. Allá, ¿dónde va a llegar? ¿A Salinal? No, no es cierto, dice Cristo. Mira, eso es como un relámpago. Cuando alumbra, y toda la gente que está ahí lo ve. Cuando Él venga, Él no va a venir callado. Dice el apóstol Pablo que las trompetas van a sonar. Imagínense eso. ¿Qué irá a hacer? No sé.
¿Cómo suenan esas trompetas? No sé, pero van a sonar. Todo el mundo lo va a oír, todo el mundo lo verá. Cristo volverá esta vez en gloria. Su regreso no será privado. Así que no crea eso, de que Cristo va a llegar esta mañana a Houston. No, eso no es cierto. Eso no es verdad. Al lago de la Sal tampoco, eso no es cierto, eso no es verdad. Nosotros tenemos que pensar bíblicamente. Dice el verso 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, mire lo que va a pasar, el sol se oscurecerá. Inmediatamente después de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias del cielo serán sacudidas, entonces aparecerá. Esto fue lo que ellos preguntaron, danos la señal. Entonces aparecerá en el cielo la señal. ¿Pero cuál es la señal? Él mismo. Diría un jugador de ajedrez, jaque mate. No te aviso nada. Ya te dije todas las previas, dice, pero la señal soy yo. Cuando yo aparezca se acabó. Y ya no va a haber tiempo de arrepentirse. Ya no va a haber chance de decir, uy, era cierto. No, ya llegó. Y ha venido en juicio. Y ha caído sobre todo el mundo cuando nadie lo estaba esperando. La gente estaba viendo para otro lado. Y dice, y todas las tribus de la tierra harán duelo. Se van a lamentar, verán al Hijo del Hombre. Aquí todos los cristianos pasaron la gran tribulación. Y cuando está terminando la gran tribulación, empieza ese desastre. Se caen las estrellas, se acaba el sol, ya no alumbra, todo, pasa de todo. Y usted dice, ¿pero qué está pasando? Se está cayendo el cielo entero. Y aparece Cristo. Dice Wayne Grudem, teólogo contemporáneo, desde cierta perspectiva, solo hace falta que el cielo se caiga y aparezca Cristo. ¿Qué es lo que falta? Que el cielo se caiga y aparezca Cristo. Que las potencias de los cielos sean removidas. Que esto se vuelva loco. Todo. Y caiga una gran tiniebla y una gran oscuridad y aparezca Cristo. Eso es lo único que hace falta. Me encanta escuchar a los científicos cuánticos hablar del sol. Ellos dicen que el sol tiene ahí miles de millones de años. Eso no lo creo yo, ¿verdad? Eso es miles de millones ok, eso no. Pero ¿qué es lo que ellos cuentan? Que el sol va a explotar. Tiene que explotar. ¿Y cuándo va a explotar? En cualquier momento, dicen ellos. Va a empezar a expandirse. Ya está más grande que cuando lo conocieron. Y va a seguir, y va a seguir, y va a estallar. Y va a consumir todo esto. Y yo digo, la Biblia ya lo decía. La Biblia ya lo decía. Y ellos no son cristianos. Y ellos no tienen intención de asustarte. Ellos son científicos que están tomando notas de lo que están viendo y de lo que están estudiando y del comportamiento de los elementos en el cielo. Y esto, pregúntale a cualquiera de ellos, va a estallar. Va a estallar. O estúdialo. ¿Verdad? Estúdialo. Va a estallar. Hacia ahí avanzamos. Las potencias de los cielos haciendo pum. Y aparecerá Cristo. La señal es Él. Todo lo demás son como, ¿qué decirle? Características, particularidades. Te está pintando el fin del siglo, describiéndotelo, pero la señal es Él mismo. Y describe que en su aparición las naciones se lamentarán. Se lamentarán. ¿Sabes qué dirán? ¿Por qué no le creí? ¿Por qué no creí? Ese día, el domingo, ¿qué fecha es hoy? 4 de enero. Ese domingo 4 de enero, que hablaron de esto, ¿por qué no creí? ¿Por qué lo ignoré? Qué lamentable. ¿Por qué pensé que mi profesor en la universidad tenía más razón? ¿Por qué pensé eso? ¿Cómo pude creerle más a los del Frente Amplio y a los socialistas y a las que tienen el sobaco pintado de verde? ¿Cómo pude creerles más? A las que apoyan el aborto, ¿cómo pude creerles más? A los que me dijeron que hiciera con mi vida lo que quisiera, ¿cómo pude creerle más? A vivir la vida loca. No era para eso. Yo era parte de la creación de Dios. Y ese día seré llamado a juicio sin volver atrás. No hay chance, no se puede volver atrás. Hermano mío, hay que pensar bien, hay que pensar bien.
Lo que digo, hasta eso de los sobacos verdes, parece una broma, pero es verdad. Es verdad. Le preguntas a una muchacha, ¿verdad? ¿Tú eres feminista? Y ella dice, mire, está depilada y aseado su axila. No es que no puede tener ahí los pelos, pero eso es una muestra de rebeldía para esa cultura loca. Hasta eso, estar aseado, es una muestra de rebeldía. Para la masculinidad de hoy en día, usar barba es ser demasiado macho. Es tan increíble como el mundo ha cambiado su perspectiva. Hermanos míos, sin duda alguna, nosotros estamos a las puertas del fin. Ahora déjame decirte algo. Vivimos a las puertas del fin todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque a cada uno de nosotros, en nuestro momento de la muerte, se nos anticipa el día final. Le va llegando como de poquito, ¿verdad? Tome su parte, hoy toca con usted, hoy con usted. Le va llegando su pequeño día final a cada uno de nosotros cuando la muerte toca la puerta. Así que veamos la aplicación. Esta solo se la voy a leer, no se preocupen, solo se la voy a leer. Pero es una aplicación larga de las palabras de Cristo. Verso 32 en adelante, ¿lo tienen? Y ahí vamos a leer y detener un poquito, pero ya ir terminando. De la higuera aprendan la parábola. Cuando una rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca. A las puertas. Ya las vimos, hermanos. Las que yo mencioné ya las hemos visto. Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es decir, cada generación humana vive a la expectativa del regreso de Cristo. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que está diciendo es, muchos van a mentir, muchos van a decir que ya vine, otros van a decir que no es cierto, pero sí es cierto, volveré en gloria. Y todo esto será destruido. Mis palabras, dice Cristo, no pasarán. Esto es una apuesta de fe. ¿Y qué tal si es cierto? ¿Y qué tal si es cierto? ¿Te imaginas? Si esto no es Hollywood y de verdad va a ocurrir, habría que estar preparado. Deberíamos haberlo considerado. Jesús dice, de verdad va a ocurrir. De verdad va a ocurrir. Pero en aquel día y hora nadie sabe, verso 36. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cuándo va a ocurrir? Nadie lo sabe, pero va a ocurrir. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La gente no va a entender y no va a comprender hasta que el diluvio se los llevó a todos, hasta que Cristo aparezca y los traiga a juicio. Entonces, verso 40, estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Eso es llevado para juicio, no para raptado. Llevado para juicio y otro no va a ir a juicio. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada para juicio y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Velen, otra instrucción positiva. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo. Noten esta instrucción. A quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así, alimentando a los de su casa, sirviendo. Y dice, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente.
y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos míos, ¿cuáles son las instrucciones positivas? No se llenen de temor, velen, oren, perseveren, mantengan la esperanza, sepan que Cristo volverá. No se descuiden y empiecen a hacer lo que no están llamados a hacer, pensando que Cristo nunca vino. ¿Cuántos años tenemos escuchando esto? ¿Cuántos años tenemos? Leo el verso 42. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. No saben en qué día viene su Señor. Pero ya tenemos todo cumplido. Todo ya se ha dado. Solo falta que el cielo se abra y aparezca Cristo. ¿Estamos más próximos o no que Pablo, que Pedro, que Juan, que el mismo Mateo? Cuando Mateo escribió eso era el año 70, que se había ido Cristo hace poquito. Y ahora es el año 2025. Unos años más, unos años menos, depende del calendario. Pero ahora han pasado más de 2000 años de su partida. ¿Será que no va a volver? ¿Será que se le olvidó? Cielo y tierra pasarán, dice Cristo, pero mi palabra no va a pasar. Yo voy a volver. Pero tenían que ocurrir ciertas cosas, como cuáles: la predicación del evangelio por el mundo entero. Ya ocurrió. ¿Qué otra cosa faltaba? El engaño como nunca antes, la diversificación del cristianismo. A más de 50,000 grupos organizados hoy en día. Ya ocurrió. Entonces, ¿qué estamos esperando? La magna señal. La caída de las potencias del cielo. Bueno, la gran tribulación. Y la caída de las potencias del cielo y la aparición de Cristo. Cuando la gran tribulación venga como nunca antes ha venido y el mundo se hunda en un sufrimiento como nunca antes lo ha tenido, los días serán cortados, porque si no, ni siquiera los escogidos serían salvos. Los días serán detenidos, porque va a aparecer Cristo. Hermanos míos, cuando todo esto acontezca, levantemos la frente, porque el día ya está cerca. Ese día de los acontecimientos de todo esto es ya. Es ya. Levante la frente ya. Viva delante del Señor ya. Cristo volverá. Voy a terminar leyendo con ustedes 1 Tesalonicenses 4. Yo sabía que el sermón de hoy iba a ser largo y ya les dije, no lo hicimos todo, y que también un poco confuso. No es fácil hablar de estas cosas. Y es también un poco instructivo, es como una enseñanza, no es tanto como un regaño o como una amonestación, es aprender de algo que es parte del Evangelio. El fin de todos los tiempos es parte de las verdades del Evangelio. Así que dice 1 Tesalonicenses 4:16, ¿lo tienen? 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Algunos dicen que ese es el rapto. Eso no es un rapto. Ahí lo que dice es que los que estemos vivos también vamos a ser levantados y transformados para encontrarnos con Él. ¿Y qué dice? Y así estaremos con el Señor siempre. Lo que Pablo está describiendo no es un reino de 1000 años, es un reino eterno. Siempre. La palabra 1000 años era una forma antigua para decir que no tenía fin, que era para siempre. Y Pablo aquí no está usando un lenguaje simbólico, está usando un lenguaje literal. Nos vamos a levantar y está describiendo la recepción de un emperador que vuelve en gloria. El emperador era recibido afuera y entraba con su pueblo a la ciudad. Nosotros vamos a ir para arriba a recibirlo
y a volver a bajar y estar aquí en la tierra. El hombre fue hecho para la tierra, los ángeles para el cielo. La tierra y el cielo, no estoy hablando de las estrellas, estoy hablando del trono de Dios. La tierra y el cielo estarán unidos por Cristo. Cristo habitando en medio de nosotros, en esta tierra, dándonos Dios un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa palabra quiere decir renovada, donde reina la justicia, donde no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor. Amo mucho a mis hermanos enfermeros, pero en la eternidad ya no se van a necesitar. Nadie llorará. Habrá un juicio eterno. Después del juicio el Señor nos va a limpiar las lágrimas y nunca más nos vamos a acordar de lo que pasó aquí. Habrá pasado todo eso. Pastor, ¿cómo puede creer usted eso? Es por fe, por esperanza, pero también por realidad. Realidad. Toma a tu hijo incrédulo y dile, te vas a morir. Y dirá, será. Dale tiempo y verá la realidad. Hermanos, la muerte es un recordatorio de que la vida en esta tierra es increíble, es misteriosa, es gloriosa. No solo la muerte, la creación. Dime, ¿puedes entenderla? ¿Puedes explicarla? ¿Puedes entender cómo llegaste aquí y cómo ocurre todo esto? Mi hermana estudió, es ingeniera forestal, ¿verdad? Sabe de ecosistemas. Son increíbles. Levantas una piedra y hay todo un ecosistema. Tiras una carretera y rompes un ecosistema. Es increíble. ¿Cómo llegó todo eso ahí? ¿Cómo tiene tanta precisión? ¿Cómo es capaz de que logren estos procesos de una manera tan exacta, tan predecible, tan gloriosa, tan única? Solo Dios. Hermanos, es increíble, decía un señor, tenemos la hediondez en la nariz y no nos damos cuenta. ¿De qué estoy hablando? Estamos viendo la gloria por todas partes y no nos damos cuenta de que esto es completamente divino. El mundo de Dios, los hombres de Dios, las almas de Dios, el cielo gobierna. Él es el dueño de todo esto. Un día Él se manifestará. Y todo esto quedará en evidencia total. Hay que dejar de pelear contra esto. Jóvenes que me escuchan, hay que dejar de pelear contra la eternidad. Hay que dejar de pelear contra Dios. Hay que aceptar esa realidad. Le pertenezco. Joven, por eso eres fuerte. Por eso eres bello. Por eso eres hermoso. Porque le perteneces, eres evidencia de Él, la huella de su creación está sobre nosotros, somos de Dios. Si nos revisan en alguna parte dice, hecho en el cielo, desde el cielo y por el cielo, ¿verdad? Es decir, el Señor es mi creador, Él me hizo y Él hizo todo lo que yo veo. Y un día esta era de ignorancia y de rebelión se acabará. Y se establecerá su reino eterno. ¿Y qué vamos a hacer, pastor, en ese tiempo? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa eso? La Biblia fue dada para que vivamos aquí en la tierra de una manera que podamos alcanzar la eternidad. La eternidad, ya lo verás. La Biblia es para la vida aquí. Y cuando llega a estos términos, llega a los términos que nos trascienden. Solo tenemos que esperar. Espera y verás. Espera y verás. Y si ya estás viejito, porque yo todavía me siento en todas mis fuerzas, sé que cualquier evento me puede mandar a la eternidad, pero la edad, todavía ya, yo creo que todavía no. Sin embargo, si ya estás viejito, deberías alegrarte. Pronto vuelo a la eternidad. Pronto veré esto hecho realidad. Y si eres joven y te sorprende una calamidad, eso no es una calamidad para un cristiano. Esas son las puertas de la eternidad abriéndoseme frente a mis narices. Me voy a la gloria. Hermanos, cuando alguno de los santos jóvenes muera, no deberíamos decir qué tristeza,
deberíamos decir, por fin vio al Dios en el cual creyó. Por fin se volvió realidad. Que sea esa, hermanos, nuestra esperanza. ¿Quieres un propósito de año nuevo? Vela, ora y espera con esperanza, porque Cristo volverá.